Venezuela tiene un gobierno que es el gobierno en ejercicio con control territorial, y tiene un gobierno que representa la simbología de la Asamblea Nacional, que es una institución legítima que, desconociendo el gobierno, digamos, de control territorial, crea un gobierno que simbólicamente se supone el gobierno legítimo de Venezuela, reconocido por una parte importante de la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y una parte muy importante del Grupo de Lima. Esos dos gobiernos son completamente distintos. Son un gobierno de ejecución, lo que los americanos llamarían el acting government, y el otro es un gobierno políticamente simbólico. Es decir, yo reconozco solo a este gobierno, pero ese gobierno no tiene poder de control territorial. Es decir, Guaidó es el presidente nombrado por la Asamblea, encargado por la Asamblea, reconocido en algunos países del resto del mundo, pero no es el presidente que puede controlar las instituciones dentro de Venezuela. No controla el Tribunal Supremo de Justicia, ni la Fiscalía, ni la Defensoría, ni el territorio, ni el Ejército, ni la Guardia Nacional, ni las aduanas, ni los impuestos, ni las cárceles. Entonces, es simplemente una diferencia entre un gobierno que actúa porque controla, luego tú le pones el adjetivo que tú quieras, controla por la fuerza, controla ilegítimamente, usurpa el poder, sería la crítica que la oposición hace sobre él, pero más allá de los adjetivos calificativos, es el gobierno que gobierna, es el gobierno que controla, es el gobierno que ejecuta. El otro es el gobierno simbólico, el gobierno representativo políticamente, el gobierno que pone en aprietos al gobierno en ejecución y control territorial a nivel internacional, que sí puede ejercer algunas acciones de gobierno en aquellos países que le reconocieron y toman los activos de Venezuela en esos países, como el caso de los Estados Unidos. Pero en términos generales no son gobiernos en el mismo nivel de acción, son gobiernos absolutamente distintos. Repito, uno de acción y el otro de simbología. ¿Es posible que un país funcione con duplicidad de poderes públicos? De nuevo, ¿cómo funciona el país? El país funciona con el ejercicio del gobierno que controla el territorio. ¿Cómo funciona? Funciona bajo las reglas de juego del gobierno Maduro. Eso es básicamente lo que hace de alguna manera funcionar el país, bien o mal. Es culpable de lo bueno, pero sobre todo es culpable de lo malo, que es la crisis, la pérdida de derechos, la problemática de eficiencia, la desobediencia de algunos actores, la falta de inversión. Todo eso tiene que ver con el gobierno de Maduro, no tiene que ver con el gobierno de Guaidó. Ahora, el gobierno de Guaidó pone en aprietos al gobierno de Maduro en términos de ¿qué? En términos de las sanciones que afectan el desenvolvimiento económico del país, no solamente el gobierno de Maduro, también el desenvolvimiento del sector privado, el desenvolvimiento incluso impacta la vida cotidiana de la población. Es absolutamente absurdo decir que la crisis económica, eléctrica, pública, de infraestructuras del país es culpa de las sanciones, porque es culpa en realidad de un mal gobierno, de un mal modelo, de un modelo primitivo de la revolución, sí, pero la no posibilidad de solucionar esos problemas hoy, por ejemplo, la incapacidad de comprar repuestos para poder prender una máquina eléctrica, porque no la puede hacer una transferencia, porque hay sanción financiera, sí tiene que ver con la sanción nueva. Entonces, ese gobierno de Guaidó que ha básicamente logrado que la comunidad internacional castigue, o una parte importante de la comunidad internacional castigue al gobierno de Maduro, tiene impacto sobre él, limita su acción, reduce su capital de trabajo, hace que tengan problemas para operar, incluso en el elemento central, que es la producción petrolera. Pero, de nuevo, la acción del país la controla el acting government, es decir, Maduro. No, yo no creo que la población de alguna manera relacione la crisis económica del país con la duplicidad de funciones. Otra vez, la duplicidad
de funciones es un símbolo de debate político. ¿Sí? ¿Cuál es el impacto que puede tener Guaidó en la acción del Ministerio de Salud? O sea, ¿qué tiene que ver Guaidó con que no hay medicinas? Bueno, tiene que ver probablemente la acusación que el gobierno de Maduro haga diciendo que no hay medicina porque hay sanciones que la oposición logró colocar en la comunidad internacional y que eso afecta su capacidad de respuesta. La verdad es que la mayoría de la población responsabiliza digamos, de la crisis de salud al gobierno de Maduro, que dice que ese gobierno fue terriblemente malo, que hubo ineficiencia y corrupción y que eso afectó en efecto el desenvolvimiento de la infraestructura de salud del país. Y yo creo que tiene razón. Pero lo que sí es verdad es que las sanciones impiden que, o por lo menos limitan, la solución de problemas a futuro. Y en algún momento determinado, si bien una parte muy importante de la población culpa o responsabiliza a Maduro y a su gobierno de las crisis, en la medida en que pasa el tiempo con sanciones y no se resuelve el problema político y el gobierno no sale, más y más gente comienza a pensar que parte de su crisis, parte de sus problemas también se deben a precisamente sanciones que han sido de alguna manera apadrinadas por el segundo gobierno simbólico, que en este caso es el gobierno de Guaidó. Digamos, quizás la problemática más importante de la oposición es el tiempo. En la medida en que pasa el tiempo y tú como oposición no eres capaz de concretar el objetivo que ofreciste a la población, que es básicamente una cese de usurpación, elecciones libres, etc. Si tú eso no lo logras, si no puedes sacar a Maduro del poder, si no puedes convocar una elección competitiva, ¿qué pasa en 2 meses, 3 meses, 6 meses? Bueno, que una parte muy importante de la población se siente frustrada, empieza a culpar a la oposición de incapacidad para resolver el problema y además incluso podría empezarlo a culpar del impacto negativo sobre su vida y eso podría complicar la relación de popularidad, la expectativa de cambio y la disposición de lucha de la población opositora, debilitando la capacidad de acción de la oposición y de Guaidó. No hay ninguna forma de que tú tengas una elección competitiva que no logre, o en una condición en la que los electores no sientan confianza en el proceso electoral de manera integral. No se trata de nombrar 2 miembros opositores en el Consejo Nacional Electoral actual. Eso no resuelve el problema. ¿Por qué? Bueno, porque la institucionalidad está absolutamente cooptada. Es una institucionalidad en la que no confía la mayoría de la población venezolana y no se resuelve con 2 directores opositores. El ir a una elección competitiva exige, número 1, que todas las personas puedan ser elegidas y elegir. O sea, que tú no puedas tener ninguna limitación a actores o a líderes que pueden ser de alguna manera relevantes para la población. Por lo tanto, los líderes políticos tienen que ser desinhabilitados, liberados. Todos pueden o tienen que poder participar. Nadie puede limitar la participación de los líderes que la población quiere, porque en ese caso la población se sentiría violentada en su derecho de elegir a quien quiera, que es una condición fundamental de una elección competitiva. Por otro lado, el árbitro tiene que ser un árbitro absolutamente neutral. Y neutral no es que hayan 3 miembros chavistas y 2 opositores. Tampoco sería neutral que fueran 5 miembros opositores. Como no es que sean 4 y 1. Es decir, nada de eso construye un árbitro absolutamente insesgado y neutral. Por lo tanto, no se trata de hacer unas sesiones para más o menos construir un Frankenstein encima del CNE que ya existe. Necesitarías un Consejo Nacional Electoral absolutamente distinto, creíble y equilibrado y neutral. Y probablemente, a lo mejor, una elección competitiva hasta exigiría una institucionalidad nueva y externa que garantice una primera elección que logre
la confianza de los electores y que luego vaya a la selección y construcción de instituciones serias en el futuro. Pero además, no es un tema solo del CNE. ¿Qué pasa con la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Qué pasa con la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia? Porque tú puedes tener un CNE completamente pulcro, pero resulta que por encima de una decisión del CNE está siempre la decisión de la sala electoral del Tribunal Supremo o de la sala constitucional. Y si esas salas están cooptadas por el chavismo, no importa que el CNE sea absolutamente transparente, todas sus decisiones pueden ser bloqueadas, tiradas, absolutamente invalidadas por el TCJ. Entonces ya no es solo el CNE, es CNE, TCJ y todo el conjunto institucional que no puede responder ni a la revolución ni a la oposición, tiene que responder a la Constitución, y eso no está ni cerca en este momento. El futuro de Venezuela está en manos de los venezolanos. La comunidad internacional es un condimento, es una ayuda, es un apoyo importante. Por supuesto que si tú no le pones sal a la carne no está sabrosa y a lo mejor incluso el restaurante puede quebrar porque no le gusta la comida a los comensales. Pero tú puedes tener carne sin sal, lo que tú no puedes tener sal sin carne. La comunidad internacional es la sal y la pimienta, pero la sal y la pimienta no sirve si la carne no está, y la carne es una población que está dispuesta a luchar por sus derechos, a pararse frente a quien violenta esos derechos y está dispuesto a defenderlos, unida, articulada, de manera contundente. De lo contrario, una sociedad que se sienta en el sofá a rascarse la barriga esperando que vengan los Marines o que venga alguien, el Espíritu Santo, en un milagro a resolverlo, lo más probable es que termine frustrada, como ha tenido N experiencias en el pasado en Venezuela. La solución menos costosa, sin duda, es una negociación política, es un acuerdo político entre las partes, con árbitros internacionales y con mucho apoyo institucional externo que permita llegar a algunos acuerdos básicos que nos lleven a una elección competitiva. Pero para llegar a esa elección competitiva se requiere algún tiempo, y ese tiempo necesita una transición que requiere la integración de los políticos chavistas, opositores, y de los militares chavistas e institucionalistas. Todos van a tener que participar en la transición para rescatar equilibrios e ir luego a una elección competitiva y confiable que termine en la elección finalmente de la persona que la mayoría de los venezolanos crean que lo debe gobernar, sea quien sea. Yo creo que es muy difícil imaginarse una guerra civil. La guerra civil necesita dos fuerzas armadas, las dos, que van al conflicto. En Venezuela no hay dos fuerzas armadas. Hay un gobierno que controla armas y plata y una oposición que controla emociones, mayoría y comunidad internacional. Esas dos no son una guerra civil, son un conflicto de poderes. En el tiempo, esos dos pudieron, fracturar al sector militar y provocar que esa fractura se ubique en los dos lados y se enfrenten. Puede ser, pero no me parece que es el escenario más probable. El escenario más probable es que alguna de las partes pulverice a la otra o que las dos crean un empate destructor. Porque si los dos tienen la misma fuerza y se enfrentan, lo más probable es que ninguno gane al otro, pero sí ambos destruyan el país.